Cuando escuchamos hablar del Viejo Oeste, nuestra mente automáticamente dibuja un escenario que ya hemos visto 1000 veces en las películas: una calle principal ancha y polvorienta, rodeada de construcciones de madera, vaqueros armados caminando con paso firme, un salón con puertas vaivén, donde los hombres juegan al póker, beben whisky y pelean cada minuto. Y, por supuesto, siempre está el sheriff con su estrella en el pecho, listo para enfrentarse al forajido en un duelo al mediodía. Ese es el mito que Hollywood construyó, y que funciona muy bien en el cine. Pero la realidad de los pueblos del oeste americano era mucho más cruda. Eran caóticos, malolientes, improvisados y peligrosos. Lugares donde la vida valía poco, donde la ley no siempre existía, y donde las enfermedades mataban más que las balas. Y, aún así, eran ciudades llenas de gente soñando con fortuna y libertad. Hoy, vamos a derribar los mitos del lejano oeste y revelar cómo era realmente vivir en una ciudad auténtica del Viejo Oeste. Las ciudades del oeste no nacían de una planificación cuidadosa, sino de explosiones de oportunidad. Bastaba con que alguien descubriera oro, plata o petróleo para que miles de personas corrieran hacia ese lugar. Estos asentamientos eran conocidos como bomb towns. Un ejemplo clásico fue Virginia City, en Nevada. Tras el descubrimiento de la Comstock Lode en 1859, una zona que solo tenía unas pocas chozas improvisadas se transformó en una metrópoli con 25.000 habitantes en menos de 10 años. Pero así como surgían rápidamente, también desaparecían. Cuando la mina se agotaba, muchos se iban, dejando atrás verdaderas ciudades fantasma. Se estima que hoy existen más de 3.800 ghost towns repartidas por todo el oeste estadounidense. Estos lugares surgían sin calles planificadas, sin escuelas, sin iglesia, sin tribunales. El orden llegaba después, y solo si la ciudad sobrevivía el tiempo suficiente. Al principio, eran tiendas de campaña, barracones de madera y suciedad por todas partes. Hollywood transformó la calle principal en un escenario de duelos, pero en la vida real era casi intransitable. En verano, el polvo se levantaba en nubes asfixiantes; en invierno, el barro llegaba hasta las rodillas. Caballos, carros y diligencias circulaban sin parar, y cada animal dejaba atrás kilos de estiércol. En ciudades grandes, como Dodge City, se acumulaban cientos de toneladas de excremento de caballo al año. Eso atraía ratas, moscas y enfermedades. Los habitantes se quejaban en periódicos locales, como el Dodge City Times, pidiendo que el ayuntamiento hiciera algo. Pero, en general, la suciedad era parte del día a día. Si cierras los ojos e imaginas una calle del Viejo Oeste, el olor no sería de whisky o de puro. Sería de polvo, sudor, barro y estiércol. Las películas nos vendieron la idea de que cada ciudad tenía un sheriff incorruptible, dispuesto a mantener el orden. La realidad era mucho más confusa. Muchas ciudades, al principio, ni siquiera tenían policía. La justicia la aplicaban vigilantes, grupos de ciudadanos armados que juzgaban y castigaban como creían conveniente. Eso significaba linchamientos públicos, prisiones improvisadas y juicios sumarios. Incluso cuando había sheriff, no siempre era un héroe. Muchos eran tan corruptos como los criminales que debían arrestar. Algunos estaban en los bolsillos de los dueños de saloons y burdeles. ¿Y los duelos al mediodía? Prácticamente nunca existían. La mayoría de las muertes ocurrían en emboscadas, disparos por la espalda o peleas de bar. Un estudio del historiador Robert Dijkstra muestra que la tasa de homicidios en ciudades como Dodge City y Abilene era alta, pero menor que en Nueva York en la misma época. La diferencia era que, en el oeste, la violencia era más visible, más espectacular. El saloon era el corazón de cualquier ciudad. No era solo un bar, también era hotel, restaurante, casa de juegos, oficina de correos y, en muchos casos, burdel. Era el lugar donde se cerraban negocios, donde se decidían elecciones y donde las peleas eran casi diarias. El juego más común era el póker, muchas veces manipulado por tramposos profesionales. La rutina fuera de los saloons era dura. Los hombres trabajaban en minas peligrosas, en ferrocarriles interminables o en el pastoreo de ganado, con jornadas agotadoras. Las mujeres administraban pensiones, cosían, cocinaban para decenas de trabajadores, y muchas veces se veían obligadas a trabajar en burdeles, ya que pocas profesiones estaban abiertas para ellas.
El escritor Oscar Wilde, cuando visitó ciudades del oeste en 1882, describió los saloons como escenarios de la codicia humana, donde cada vaso de whisky contaba una historia de fracaso o ambición. El peligro en el viejo oeste no venía solo de las armas. Sin saneamiento básico, las ciudades eran focos de enfermedades. La basura se arrojaba a las calles, mezclada con el estiércol de los caballos. El agua potable era escasa y con frecuencia estaba contaminada. Epidemias de cólera, tuberculosis y viruela eran comunes. En ciudades como Deadwood, los cementerios crecían más rápido que la propia ciudad. La tuberculosis, llamada en esa época consunción, era casi una sentencia de muerte. Además, los incendios eran frecuentes, todas las construcciones eran de madera, y con una simple vela o un puro mal apagado, una ciudad entera podía ser destruida en pocas horas. Ante tanta suciedad, violencia y muerte, ¿por qué alguien se quedaba en esas ciudades? La respuesta es simple: esperanza. El oeste era el lugar donde cualquiera podía empezar de nuevo. Inmigrantes, huérfanos, hombres arruinados, exesclavos liberados, todos veían en la frontera una oportunidad de cambiar su vida. Algunos se enriquecían, dueños de saloons, comerciantes, mineros afortunados. Otros solo sobrevivían. Pero para todos existía la sensación de libertad, de que no había un sistema controlándolo todo. Era una vida arriesgada, sí. Pero, para muchos, mejor que quedarse atrás. Las ciudades del viejo oeste no eran los escenarios glamorosos de las películas. Eran improvisadas, peligrosas, malolientes, pero llenas de vida y esperanza. Lugares donde se podía ganar una fortuna, o perder la vida en un abrir y cerrar de ojos. La próxima vez que veas un western y observes al sheriff enfrentándose al bandido en una calle limpia y ordenada, recuerda, el verdadero oeste era mucho más duro, mucho más humano, y mucho menos romántico. Y ahora te pregunto, ¿tendrías el valor de vivir en una ciudad real del viejo oeste? Respóndeme ahí abajo y suscríbete para no perderte los próximos videos curiosos sobre el viejo oeste. Te espero en el próximo video del canal. ¡Hasta pronto!